Entonces vamos a empezar con lo más sencillo, ángulos. Pueden estar radianes o grados. Y pues lo que me va a importar acá, digamos, con esto, es sobre todo lo de calcular lo del área sombreada o el pedacito de arco. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces lo primero es que una línea en el eje X horizontal hacia la derecha es el que vale ángulo 0. Y de ahí, siempre que me mueva en contra de las manecillas del reloj, me avanzo acá, digamos, un ángulo θ, ese va a ser el ángulo positivo. ¿Listo? Siempre en contra de las manecillas del reloj el ángulo va a ir creciendo con respecto a este 0. Y otra vez eso puede ir 0 grados o 0 radianes. Entonces, ¿cuántos grados hay al dar toda una vuelta? Θ sería 360 grados. O si estoy en radianes, 2pi radianes. Voy a poner estas unidades dentro de un paréntesis cuadrado, como para que se vea que no hace parte de los números, sino solamente de las unidades. Igual con los problemas de metros, minutos, lo que sea, también lo voy a poner dentro de paréntesis cuadrados las unidades. Entonces empecemos con lo básico. Si yo quiero sacar un pedacito de área sombreada de un círculo y conozco el ángulo θ, y voy a trabajar primero en grados. Entonces yo tengo el ángulo θ, tengo el radio y quiero sacar cuánto es esa área sombreada roja. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo la calcularía? El área total del círculo, ¿cuánto es? De todo el círculo. Pi por r cuadrado. ¿Listo? Entonces yo lo que quiero acá en el área sombreada roja va a ser una fracción de toda el área. Esto es solamente un pedacito. ¿Qué pedacito? Pues solamente lo que recorra este θ. Va a ser θ sobre toda la vuelta completa. ¿Sí? Si yo no le pongo esa fracción, pues sería simplemente como si θ fuera 360 grados. Si yo quiero solamente un pedacito del recorrido, pues lo que estoy diciendo acá con este paréntesis, con esa fracción, es que va a recorrer solamente θ de todo el 360. Y eso me da una fracción. Entonces fíjense que si por ejemplo yo tuviera θ igual a 90 grados, ¿sí? Un ángulo de 90, y me piden el área sombreada, ¿cuánto sería? Pues de una vez uno dice, un cuarto de pi por r cuadrado, porque es un cuarto de círculo. Pero ese cuarto realmente, ¿de dónde sale? De esa fracción que estoy escribiendo como θ, en este caso 90, sobre 360 por pi r cuadrado. ¿Listo? Obviamente esto es lo mismo. Es decir, el cuarto sale de 90 sobre 360. ¿Sí se entiende eso? Bien. Entonces, si voy a escribir el área sombreada en términos de θ en grados, sería simplemente esta ecuación. Listo, vamos a sacar 4 ecuaciones básicas ahorita y ya las organizamos. Bien, y ahora si lo estoy haciendo en radianes, ¿cómo sería? Tengo otra vez el mismo dibujito, un θ cualquiera, pero sé que está en radianes y quiero sacar el área sombreada de esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Área sombreada. ¿Cuál sería ese factor? Ya sé que va a ser un pedacito de pi r cuadrado, que es el área de todo el círculo. ¿Cuánto sería ese factor o esa fracción? θ sobre 2pi, que es todo el lado, toda la vuelta. ¿Listo? ¿Sí se entiende eso? Si yo avanzo otra vez, pi radianes, o sea, 180 grados. ¿Cuánto le estoy sacando? Pi sobre 2pi, es decir, un medio del círculo. ¿Sí se entiende? Entonces, si simplifico este pi con este pi, me quedaría que el área sombreada es un medio de r cuadrado por θ. Esto voy a escribirlo aquí abajo. El área sombreada va a ser un medio de r cuadrado por θ. Y esa sería la segunda, que sería el área sombreada en radianes. ¿Vale? Entonces, ¿por qué, digamos, se puede asegurar estas dos cosas? Si yo voy a pasar de radianes a grados, ¿cómo hago? Si yo tengo acá un ángulo θ en grados y quiero igualarlo en términos de un ángulo θ en radianes, ¿cómo hago ese factor de conversión? ¿Cómo encuentro ese factor de conversión que va a ir acá? ¿Esta qué unidades tiene? Grados. ¿Y este qué unidades tiene? Radianes. Entonces, para que lo de la izquierda me quede en grados, pues yo tendría que multiplicar por algo aquí en radianes abajo,
¿Listo? Para que esto se cancele con esto. Y por grados arriba. Para que me quede en grados la parte de la izquierda. ¿Se entiende eso? Y entonces, ¿qué tengo que dar proporción de lo primero que dijimos? Que toda una vuelta es 360 grados o 2 pi radianes. Entonces yo puedo escribir aquí 360 sobre 2 pi radianes. ¿Listo? No es 2 pi sobre 360, sino 360 sobre 2 pi para que las unidades me coincidan. Y obviamente 360 sobre 2 pi puedo dividir por 2 arriba y abajo y me queda un 180 sobre pi. ¿Listo? Entonces, el ángulo teta en grados va a ser 180 sobre pi, el ángulo teta en radianes. ¿Sí es claro? Y ese va a ser el factor de conversión. Entonces, esto no es una ecuación, sino simplemente es para explicar cómo sería el factor de... bueno, no lo llamamos factor de conversión, simplemente la fracción por la cual lo va a multiplicar para pasar de un lado al otro. Obviamente, si yo voy a encontrar el ángulo teta en radianes y lo tengo en grados, entonces ¿qué hago? Ya no multiplico por 180 sobre pi, sino por pi sobre 180. ¿Listo? Entonces, hagámoslo ahora para el arco. Y ya explico algo de eso del factor de conversión que estaba diciendo. Yo voy a sacar solamente el pedacito de la distancia. Tengo aquí un radio R, un ángulo teta y quiero sacar cuánto avancé. Llamarlo S. Entonces SS va a ser una distancia lineal. Es decir, que puedo medir como metros, como pulgadas, como centímetros, como lo que sea. Esto podría coger un metro pues curvo y ponerlo sobre la curvatura de este círculo y decir cuánto mide. Entonces, por eso es una distancia lineal. Y a eso lo voy a llamar arco. Entonces, ¿cómo calculo el arco en grados y en radianes? En grados, ¿cómo sería? ¿Qué pasa si teta es 360 grados? ¿El S a qué es igual? Igual a la circunferencia, que es 2πr. Bien. Entonces, si yo quiero en grados ese pedacito de arco S, pues va a ser igual que el pedacito de área sombreada en el anterior. Ese S va a ser 2πr, pero no toda la circunferencia, sino solamente una fracción de 2πr. ¿Cuánto sería la fracción? ¿Cuánto era la fracción antes en grados para el área? Entonces, el área total multiplicado por esa fracción, que es teta sobre 360. Entonces, lo mismo aquí. Ya no quiero toda una vuelta 360, sino teta. Entonces, teta sobre 360 me va a dar el pedacito de vuelta completa que en realidad di. Y si esto lo simplifico, el 2 con el 360, pues llego a que esto es teta por pi por r sobre 180. Esto aquí lo único que estoy haciendo es cancelando el 2 con el 360. ¿Sí se entiende? ¿Y en radianes cómo sería? Es lo mismo que también habíamos hecho acá. El área sombreada en radianes pues va a ser el área completo, pi r cuadrado, por teta sobre 2pi, que es la fracción. Teta, el ángulo, de toda la vuelta 2pi en radianes. Entonces sería teta sobre 2pi por 2πr. Y al simplificar lo que me queda, teta por r. ¿Vale? Entonces estas son las otras dos que necesito. El arco S va a ser teta por pi por r sobre 180 en grados, o teta por r si teta está en radianes. ¿Listo? Grados y radianes. Entonces, ¿cómo paso yo otra vez de lo que había dicho de ese factor de conversión de grados a radianes? Fíjense que acá ahí está súper obvio. ¿Cuánto era esto? ¿Qué era eso? Era el factor de conversión para pasar de un teta en grados, aquí lo tengo el teta en grados, a radianes. Entonces, si teta en grados por pi sobre 180, que es el recíproco al ejemplo que habíamos puesto acá, que era 180 sobre pi, ¿qué me da toda la parte encerrada en rojo? Teta en grados por pi sobre 180, ¿qué me da? Un teta en radianes, que es lo que tengo aquí. ¿Qué me quedó por fuera? El r, entonces pues, por fuera también pongo el r, ¿vale? Entonces, en últimas, sea por el lado que sea que lo vea, sea, digamos, asumiendo que toda una vuelta es 360 grados o 2pi radianes, digamos casi que por la definición de cuántos son los radianes, o viendo el pedacito de arco a partir de la circunferencia completa, voy a llegar a lo mismo. Voy a llegar a que el teta en radianes es igual a teta en grados
por pi sobre 180. O lo que es lo mismo, el teta en grados va a ser el teta en radianes por 180 sobre pi. ¿Cómo me acuerdo cuál es cuál? Para no memorizármelo, pues simplemente por las unidades. Si esto está en grados, arriba, entonces el grados debe ir abajo para que se cancelen y me quede en radianes. Si esto está en radianes, teta en radianes, pues pongo el pi abajo, que es el que va a ir en radianes, para que se cancelen. ¿Listo? Y me quede en grados el ángulo. ¿Sí es clarísimo eso? Entonces, si yo tengo un ejemplo bien pendejo, tengo un péndulo de 120 centímetros de longitud, una masita ahí, y lo corro 15 grados para un lado, 15 grados. Quiero ver cuánto recorre de un lado al otro esa masita. Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo saco ese S? Esto es un pedacito de circunferencia o el arco. Entonces puedo arrancar desde la circunferencia y multiplicarlo por una fracción, o de una vez utilizar la ecuación, que pues igual salió del mismo análisis. Entonces, si el péndulo, digamos, yo cojo la pitica y le doy toda una vuelta que estoy trazando, un círculo con la masa. Entonces esto es simplemente un pedacito del círculo que me están preguntando acá, que va a ser S igual a, como esto está en grados, pues voy a utilizar el de grados, que sería la fracción pi sobre 360 por 2 pi r, ¿sí? O si arranco de una vez de lo que acaba de decir acá, perdón, aquí arriba, el S sería pi por teta por r sobre 180. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo, pi, teta por pi por r sobre 180. ¿Sí se entiende? ¿Sí se ve que es lo mismo? Bien. Entonces S sería teta, ¿cuánto sería? 30, 15 por un lado y 15 para el otro. 30 por pi por r sobre 180. Entonces este se va con este, 12 con 18 me queda un 2 y 3, y 3 con 3 se va y me queda un 20 pi. ¿Y 20 pi qué? Había puesto acá, había dicho centímetros y anoté metros. Entonces 20 pi centímetros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las únicas unidades que me quedaron reales son las del R, que estaba en centímetros. Este radio, digamos, la longitud del péndulo era el radio del círculo si me pongo a darle toda una vuelta con el péndulo. ¿Vale? Entonces esto, digamos, también lo explico, es para que se acuerden que tanto los grados como los radianes, aunque son como una unidad de ángulo, no afectan las unidades de la respuesta nunca. Las verdaderas unidades son las que ustedes han visto en física, distancia, tiempo, bueno, como 7 principales. Lo de los ángulos y radianes no entran dentro de esas unidades que tengo que escribir al final, esto como respuesta. Bien, ahora por la parte de trigonometría, lo que ustedes ya han visto, digamos, como proporciones trigonométricas, a verlo rápidamente. No como funciones, sino simplemente como proporciones o relaciones de lados. Seguramente se los habían explicado con la palabra SOHCAHTOA. Sí, no, igual lo voy a repasar acá. Entonces, SOHCAHTOA lo que significa es que el seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Listo? Siempre en un triángulo recto, por eso lo digo que es una proporción y todavía no como funciones. En un ángulo recto, si yo tengo acá el ángulo teta y el ángulo phi, llamémoslos ABC. El opuesto a teta, vamos a centrarnos para teta, vamos parándonos aquí. El opuesto va a ser el que no es el lado del triángulo que no forma el ángulo. Entonces, ¿qué lados forman el ángulo? AC y AB. El que no lo forma, digamos el que no lo toca, va a ser el que llamo opuesto. El que lo forma pero no es la hipotenusa, es decir, no es la diagonal, va a ser el adyacente. Y pues la hipotenusa, sí, la misma hipotenusa que han trabajado desde, no sé, quinto de primaria con Pitágoras. Entonces, el seno, ¿qué es? De lo que acaba de decir acá, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, voy a simplemente escribirlos así. Opuesto sobre hipotenusa. El coseno de teta va a ser adyacente
sobre hipotenusa y la tangente de teta va a ser opuesto sobre adyacente. De ahí, esto es lo que puedo sacar de lo de SOHCAHTOA. ¿Listo? Acabé de simplemente escribir lo que puedo sacar de la palabra SOHCAHTOA. ¿Y qué es cosecante de teta? ¿Allá atrás qué? Seno a la menos 1 no, eso es diferente. 1 sobre seno. O sea, sí va bien, pero no es lo mismo. Seno de teta. Y secante, 1 sobre coseno. Entonces, aquí paro un segundito y explico. Uno creería que la relación va seno con secante y coseno con cosecante. Pero es al revés, siempre es invertido. El seno va con cosecante, perdón, y el coseno va con secante. Entonces, ¿qué quiere decir que va con? Pues que la cosecante es 1 sobre seno. Si aquí tengo el co, la función trigonométrica que voy a poner ahí en el denominador es sin el co. Si en secante no tengo el co del cosecante, abajo en el denominador voy a poner el co en el coseno. ¿Listo? Mezclados. Y por último la cotangente. O esto puede ser CTG o COT, COT en español. Sería el recíproco de la tangente, es decir, adyacente sobre hipotenusa. O 1 sobre tangente. ¿Listo? Entonces obviamente yo aquí podría decir esto es igual a hipotenusa sobre opuesto, esto es igual a hipotenusa sobre adyacente y esto es igual a adyacente sobre opuesto. ¿Sí es claro eso? Entonces en algunos casos y en algunas de las pruebas de las identidades trigonométricas que vamos a ver este año, vamos a utilizar pues esas definiciones básicas para hacer pues digamos la prueba matemática de esas relaciones a las que vamos a llegar. Otra cosa súper sencilla que ustedes ya sabían, para ángulos complementarios, ¿qué son ángulos complementarios? Exacto. Entonces, que suman 90 grados. ¿O que suman cuántos radianes? ¿Cuántos 90 grados en radianes? Pi medios. ¿Sí? ¿Todos seguros? ¿Seguros? 90 por pi sobre 180 me da pi medios, ¿sí? Factor de conversión siempre ese, pi sobre 180. Para ángulos complementarios, y voy a ponerlo aquí con, digamos, letras. Tengo A, B y C. ¿Cuánto es el seno de A? Entonces me paro en A y el seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería A sobre C. ¿Y cuánto es el coseno de B? Entonces me paro en B y el coseno es adyacente sobre hipotenusa A sobre C. Entonces da lo mismo. ¿Sí? Si yo hago el seno de B, entonces me paro en B, seno es opuesto sobre hipotenusa, B sobre C. Y si hago el coseno de A, me paro en A y el coseno es adyacente sobre hipotenusa, también B sobre C. Entonces, lo que puedo sacar de ángulos complementarios es que el seno de A es igual al coseno de B y que el coseno de A es igual al seno de B. Otra vez, esto ya lo sabían, simplemente estoy repasando lo básico, para que nunca se pierda. Y para tangentes y cotangentes, ¿y eso cómo sería? ¿Cuánto sería la tangente de A? Tangente de A, no lo voy a escribir acá paso a paso, pero la tangente de A, ¿qué sería? Me paro en A y... ¿Perdón? A sobre B. ¿Y cómo logro una sobre B con alguna otra función trigonométrica de otro ángulo? Cotangente de B. Exacto. Cotangente de B. Esto CTG en inglés, COT en español. Vuelvo y lo repito para que no se confundan. Entonces, cotangente de B sería adyacente sobre opuesto, A sobre B, lo mismo, que tangente de A, que es opuesto sobre adyacente de A. ¿Sí es claro eso? Entonces, casi que estas son las tres principales con las que nos vamos a quedar. Entonces,
Si a mí me piden en algún problema calcular una mano de funciones trigonométricas, casi que con 3 ya voy a tener el resto. ¿Cuáles son las 3? Pues seno, coseno y tangente. De cualquier ángulo. Ya del otro ángulo, pues con estas reglas lo puedo calcular rápidamente. Entonces, si me dicen, tengo un triángulo de 3 y 4, catetos 3 y 4, o sí, no importa. Esto de los triángulos especiales después lo repasamos. Esto es teta, esto es phi, y este es el de 90. Y me piden calcular el seno de teta, tangente de teta, coseno de teta, seno de phi, tangente, sí, pongámosle tangente de phi, coseno de phi y cotangente de phi. Entonces, del seno de phi, obviamente yo voy a necesitar todos los lados. Entonces, lo primero que haría es utilizar Pitágoras, o de los triángulos que vamos a ver, todos los triángulos especiales, yo ya sé que esto es 3. ¿Nadie se pierde? ¿Todos seguros? La altura es 3. Por Pitágoras sería 5 por 5, 25. 4 al cuadrado, 16. 25 menos 16, 9. Y raíz de eso, 3. Eso es Pitágoras. ¿Listo? Simplemente como si yo no tuviera este y, lo que hago es y cuadrado más 4 cuadrado igual a 5 cuadrado. Y de ahí despejo que y es igual a 3. Esto es el Pitágoras normal. Entonces, seno de teta. Me paro en teta y seno es opuesto sobre hipotenusa, 3/5. ¿Y eso es igual a qué otra cosa? Seno de teta es igual a qué? Al coseno de phi. Entonces de una vez lleno esto. Tangente de teta. Me paro en teta. Ayer. ¿Tiene preguntas? Tangente de teta, me paro en teta opuesto sobre adyacente 3/4 y eso es igual a qué? Cotangente de phi, 3/4. ¿Y cuánto sería la tangente de phi? Si tangente de teta es 3/4, ¿cuánto es la tangente de phi? 4/3. Entonces de una vez también lleno eso. Y por último, estos dos también van a ser iguales. El coseno de teta, que es adyacente sobre hipotenusa 4/5, va a ser el mismo 4/5 del seno de phi, que es opuesto sobre hipotenusa para phi. ¿Vale? ¿Clarísimo eso? ¿O hay dudas? ¿Todos bien? Bien, y por último, esas funciones trigonométricas o esas proporciones me sirven para calcular lados que no conozca o ángulos que no conozca. Entonces los únicos, digamos, como 3 casos principales es cuando yo conozco un lado y un ángulo. Entonces, si acá tengo 20 grados y esto mide 30. Entonces, ¿cuánto es y y cuánto es x? ¿Cómo lo saco? Seno y coseno, ¿cuánto sería y? Sí, como cuando están descomponiendo un vector. No importa si no se acuerdan. La pregunta que debo hacer es, ¿qué función trigonométrica me relaciona el ángulo que conozco, el lado que conozco y el que quiero encontrar? Entonces, seno. Seno de 30 me va a relacionar 30 primero el ángulo que conozco. Me va a relacionar el lado que no conozco, que es el opuesto, sobre la hipotenusa que sí la conozco y es 30. 20, perdón, sí. Entonces paso esto a multiplicar y lo que me queda es que y es 30 por seno de 20. ¿Listo? Y lo mismo para x. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el adyacente a 20, que es el ángulo que conozco, y la hipotenusa? El coseno. El coseno de 20 es igual a adyacente sobre hipotenusa, x sobre 30. ¿Qué me quedaría? Que x es 30 por coseno de 20. La generalización siempre se va a cumplir. Entonces, lo que pueden decir es que siempre y, la componente vertical, o en la dirección y del vector 30, en este caso no es un vector sino simplemente una magnitud, va a ser esa magnitud por el seno y en x va a ser por el coseno. ¿Vale? Y pues una modificación de este mismo caso es cuando yo no conozco la hipotenusa sino cualquiera de los dos lados. Entonces, si a mí me dicen en otro triángulo recto, yo conozco es esto, que esto es 20 y esto es 35.
Entonces otra vez, ¿cómo saco la hipotenusa y cómo saco el x? ¿Cómo saco la hipotenusa? Otra vez con un seno, porque es lo que me relaciona el ángulo que conozco, el opuesto que es el que conozco y la hipotenusa que es lo que quiero encontrar. Entonces seno de 35 es igual a opuesto sobre hipotenusa, y pues en este caso me queda es la función trigonométrica en el denominador. Sería 20 sobre seno de 35. ¿Listo? Entonces pues ya no va a ser igual que en el caso anterior porque la función trigonométrica me queda en el denominador, pero igual la pregunta inicial es la misma. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el ángulo que tengo con el lado que conozco y el lado que quiero encontrar? ¿Vale? Entonces para el x, ¿qué es? Tangente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el opuesto y el adyacente? El que conozco y el que quiero encontrar. Tangente. Eso va a ser 20 sobre x. Entonces x sería 20 sobre tangente de 35. ¿Todos clarísimos con esto? Entonces digamos, este es el primer caso principal, donde yo conozco un ángulo y un lado, sea la hipotenusa o sea uno de los dos catetos, digamos 1A y 1B, sabiendo la hipotenusa o conociendo un cateto, cualquiera de los dos. Y el segundo caso grande es cuando yo no conozco un ángulo, sino que conozco los otros dos lados. Entonces, no sé, esto es 20 y esto es 10. Y quiero saber cuánto es este ángulo teta. Entonces lo mismo. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el ángulo que quiero encontrar con los dos lados que conozco? Seno de teta va a ser igual a 10 sobre 20. Siempre esto lo simplifico, incluso lo puedo poner como decimal. Seno de teta es igual a 1/2 o 0.5, como quieran ponerlo. Y ahí sí voy a sacarlo del seno a la menos 1 que me estaban diciendo antes. 1 sobre seno de teta no es lo mismo que seno a la menos 1 de teta, ¿vale? Y entonces explico esto. Aquí yo lo que quiero es la función inversa. Paso. Yo no estoy pasando aquí, esto no es un seno por teta. Esto es un seno de teta. Una función de una variable teta que tengo ahí, que además es un ángulo. Entonces, al igual que, digamos, de exponencial a logaritmos, ustedes habían visto ya esto el año pasado. Si yo tengo un exponencial, digamos, del logaritmo natural, e a la algo, yo quiero despejar ese algo, pues no es que pase el e a dividir al otro lado, y ya me quedó el algo. Estoy sacando el exponencial de ese algo, de ese exponente que tengo arriba. Entonces, cuando lo paso al lado derecho, estoy sacando la función recíproca o la función inversa, que en ese caso sería logaritmo. En este caso la función inversa va a ser el seno a la menos 1. ¿Listo? El seno a la menos 1 de lo que tenía al lado derecho, que era un 0.5. ¿Vale? Entonces esto es diferente, voy a ponerlo aquí para que se acuerden siempre, esto es diferente a 1 sobre seno de 0.5. ¿Sí es claro? Son dos cosas bien diferentes. Entonces estas funciones inversas siempre las voy a utilizar para despejar los ángulos. Y ese sería el segundo caso especial de todas estas proporciones trigonométricas. Todavía como proporciones, no como funciones. Entonces voy a ponerles un ejemplo sencillo de esto. Que lo resuelvan en un segundito ustedes. A ver si me faltó algo. No, está bien. Y voy a explicar bien este problema entonces. Tengo una calle. Digamos acá hay un parqueadero. Con carros por acá. No sé, lo que sea. Y aquí estoy al lado de la playa. Y tengo una casita en el puro borde de la playa. Entonces la distancia que hay de acá a acá es 500 metros. Y la distancia que hay de aquí al parqueadero son, vamos así, 1000 metros. Yo sé que la velocidad en la calle, yo caminando sobre el andén, avanzo 200 metros cada minuto. Y la velocidad en la playa o en la arena es de 100 metros por minuto. Es decir, cada minuto que pase avanzo 100 metros. En últimas, lo que quiero saber es cuánto es la distancia que debo recorrer aquí en la calle antes de empezar a tender hacia la casa, para demorarme el menor tiempo posible.
Entonces las preguntas que puedo tener aquí son, ¿cuánto es el tiempo? Vamos, voy a sacar el tiempo y voy a ponerle letras a esto. Si me voy de A a B y después de B a C, esto es el recorrido ABC. ¿Sí? Me voy caminando por la calle hasta B y después sí atravieso hasta la casa. 2, viejo. Callado, porfa. 2, obviamente mucho más inútil. Si me voy de A a D y después de D a C. Sí, obviamente me voy por la arena aquí en todo el tiempo, entonces obviamente me va a demorar más. Pero pues igual quiero calcularlo. 3, si hago de A a C, es decir, si me atravieso por toda la playa hasta la casa. Y 4, vamos a poner aquí un punto F, que está a 700 metros. Sí, está a 700 metros de A. Y me voy a ir a F, o sea, todo por la calle hasta F, y ya en F tiendo hasta C. Esto, digamos, esta dirección verde, donde obviamente se va a formar un ángulo teta. Entonces, lo que quiero que hagan en 4 minuticos, 1 minutico para cada uno, es calcular el tiempo que me demoraría por cada uno de los diferentes recorridos. ¿Vale? Solamente para que se acuerden, si velocidad es distancia sobre tiempo, ¿cuánto sería el tiempo? Distancia sobre velocidad. Entonces, para el puro primero, de A a B, ¿cuánto me demoro de A a B? Distancia 1000 sobre velocidad 200, me demoro 5 minutos de aquí a acá. ¿Sí se entiende? Y pues después le sumo el tiempo de B a C. Entonces hagan estos 4 por favor en 4 minuticos, y a lo que vamos a llegar finalmente es a calcular, digamos como punto 5, encontrar el tiempo como función de la distancia que recorra sobre la calle, como esta distancia D. Y ya explico cómo se hace eso. Entonces 4 minuticos por favor, intenten eso. Ya lo resuelvo yo aquí.